salida. Millones en juego y un país devastado. Congresistas estadounidenses exigen respuestas sobre los recursos petroleros para la recuperación de Venezuela. Del rescate al reconocimiento, Bukele honra a los salvadoreños que auxiliaron a Venezuela en su peor tragedia. Cada día trae nuevos acontecimientos que transforman el panorama de Venezuela. Aquí analizamos las noticias más importantes con profundidad, contexto y responsabilidad. Este jueves 30 de julio, los invitamos como siempre a revisar juntos los temas que están marcando la agenda nacional e internacional. Soy Génesis Pérez, comencemos. Cuando hay actores enfrentados y las instituciones ya no son capaces de resolver un conflicto por sí solas, surgen las mesas de negociación. En la democracia venezolana, antes de 1999, las diferencias políticas se resolvían mediante las instituciones y las elecciones. En los últimos 27 años, el país ha recurrido al menos a 17 procesos de diálogo sin lograr una solución definitiva. ¿Qué llevó a Venezuela a depender de la negociación política? ¿Y por qué esta vez podría ser diferente? Juliana Palmar nos informa. No todas las crisis políticas terminan en una mesa de negociación. En democracias, donde las instituciones funcionan, los conflictos se resuelven mediante elecciones, tribunales y la alternancia de poder. Sin embargo, cuando ninguno de los actores puede imponerse completamente y el costo de prolongar el conflicto se vuelve demasiado alto, la negociación se convierte en el único camino. Así ocurrió en procesos históricos como la transición en Chile o el fin del apartheid en Sudáfrica. Cuando los actores políticos consideran que las instituciones no actúan como árbitros imparciales, dejan de verlas como mecanismos legítimos para resolver disputas. A ello también se sumó la grave crisis económica y humanitaria, ¿no? Caracterizada por hiperinflación, caída de la producción petrolera, sanciones internacionales, migración masiva y deterioro de los servicios públicos. También la intervención de actores internacionales añadió complejidad al conflicto. Mientras algunos países reconocieron al gobierno de Nicolás Maduro, otros respaldaron a la oposición, convirtiendo la crisis venezolana en un asunto de competencia geopolítica regional y global, lo que dificultó una solución exclusiva y a nivel interno, ¿no? En Venezuela, la historia ha sido distinta. Durante la Cuarta República, pese a episodios de alta conflictividad política y económica, nunca fue necesario abrir mesas de diálogos para definir quién gobernaba. Desde la llegada del chavismo al poder, el país ha vivido al menos 17 procesos de diálogos en 25 años. La mayoría fracasó porque el oficialismo tenía más incentivos para mantener el control que para cumplir los acuerdos, mientras la oposición negociaba desde una posición de debilidad institucional. Pues es bastante complejo porque si un nuevo intento de negociación fracasa y los acuerdos no llegan a implantarse, Venezuela enfrentaría varios riesgos de gran magnitud. Yo lo resumo en un primer riesgo, que sería un mayor deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones y en los mecanismos de diálogo político. En segundo lugar, aumentaría la polarización política, que ya es bien grande, dificultando aún más la cooperación entre gobierno y oposición y elevando la probabilidad de nuevos episodios de conflicto social. Y también persistiría la incertidumbre económica, ¿no? Afectando la inversión, la recuperación productiva, las condiciones de vida de la población, y otro riesgo fundamental es la continuidad de la migración venezolana. El escenario actual, sin embargo, presenta elementos inéditos. La captura de Nicolás Maduro, el nuevo gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, la influencia de Estados Unidos sobre los ingresos petroleros y la necesidad de financiamiento para la reconstrucción del país tras los terremotos han modificado los incentivos de ambas partes. La incógnita ahora es si por primera vez existen las condiciones para que la negociación deje de ser un mecanismo para administrar el conflicto y se convierta en una herramienta para resolverlo. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. Es momento de conocer la opinión de nuestra audiencia. Como cada día, abrimos este espacio para leer sus comentarios y escuchar sus respuestas a la pregunta del día. Otra vez Venezuela va a diálogo, pero en un escenario distinto, tutelada por Estados Unidos. Los negociadores por el lado de la oposición aún no se sientan y ya enfrentan cuestionamientos. ¿Crees que habrá legitimidad en la mesa? Iniciamos con Neptalí Jaramillo, quien opina: el país decente no cree en estos diálogos por los antecedentes históricos. Siempre los sujetos del régimen patean la mesa. Es por ellos que el pueblo no cree en eso.
Ángel Barceló piensa que no puede haber legitimidad en esa mesa de diálogo porque allí no se negocia para salvar el país, sino para salvarse políticamente ambos sectores para seguir existiendo. A Washington le interesa que quede para firmarle los convenios comerciales. Continuamos con Alejandro Rivera, quien sostiene que la legitimidad está en María Corina Machado. No hay otra persona más que ella y la apoyamos en toda forma. Y finalizamos con Alberto Antichán, quien piensa que sí habrá legitimidad en la mesa. Este diálogo va a estar a favor de Venezuela. Los Rodríguez no van a poder imponer esta vez debido... Gracias a todos por participar. Seguimos con más en nuestra emisión estelar. Una reforma a un poder judicial defectuoso que ha originado terrorismo de Estado es esencial si se quiere una verdadera transición en el país. Esto es lo que un grupo de juristas llevará a las mesas de negociaciones. Su mensaje es muy claro. Agoniza la administración de justicia y sin cambios profundos e inmediatos no hay forma de que Venezuela se ponga de pie. Quique Frías nos amplía. Juristas y representantes gremiales presentaron una propuesta en la antesala de las negociaciones que inician el 1 de agosto y en ella una advertencia. Sin una reforma profunda del Poder Judicial no habrá transición real en Venezuela. Consideran urgente designar nuevos magistrados del TSJ mediante un proceso limpio, activar una comisión de reestructuración judicial y comenzar desde ya el desmontaje de un sistema construido para obedecer al poder. La designación de unos magistrados de una Suprema Justicia en un proceso que a la vista es irregular. Esta propuesta que está haciendo la oficina parlamentaria de este servidor no es mía. Es una propuesta que es el resultado de un trabajo realizado durante años. En el Foro Justicia en fase de transición, que tuvo como ponentes a los juristas Rafael Veloz, presidente de la Subcomisión de Justicia de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional electa en 2015, Clara Inés Valecillos, directiva del Colegio de Abogados de Venezuela, y Alfonso Pérez Cuellar, presidente de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados, el diagnóstico fue tajante. El panorama judicial venezolano agoniza. Las transiciones se ganan o se pierden en el Poder Judicial. Exige una justicia en transición. Venezuela tiene una hoja de ruta electoral, pero necesita con la misma urgencia una hoja de ruta judicial. La independencia judicial no es un asunto doméstico sobre el cual valga invocar soberanía. La independencia judicial es una obligación internacional exigible. La propuesta no plantea paralizar la administración de justicia durante la transición porque el ciudadano sigue necesitando tribunales y procedimientos. Se exige es detener en seco el deterioro mientras avanza el proceso de reinstitucionalización y diálogos, comenzando con la evaluación de jueces actuales y futuros. Pero ¿qué hacemos entonces con la administración de justicia? La justicia tiene que seguir su rumbo para que el ciudadano tenga atención. Pero tenemos que aprovechar este tiempo, este lapso de tiempo, para realizar algunos remedios. Uno de los datos más graves expuestos es que 85% de los jueces en Venezuela se encuentra en calidad provisoria. Que el 85% de los jueces de nuestro país es provisorio. Eso significa que una llamada telefónica produce la destitución, que la justicia no sea tarifada. Lo que este grupo de juristas concluyó es que si la justicia sigue sometida a un poder de tipo político, la transición es solo un discurso, un espejismo. Venezuela necesita con urgencia un poder judicial acorde a lo que dicta la Constitución. A 6 meses de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, congresistas demócratas exigen explicaciones ante la falta de respuestas claras en el manejo de los fondos petroleros, especialmente cuando el país continúa devastado por la crisis y los desastres naturales, y estos podrían ser decisivos para la recuperación. Juan Gutiérrez Gamba con los detalles. Los recursos provenientes de la renta petrolera venezolana vuelven a estar bajo la lupa. A 6 meses de la creación del fondo destinado a administrar parte de esos activos durante la transición, congresistas demócratas de Estados Unidos impulsan una investigación para determinar cómo se está manejando ese dinero y qué controles existen sobre su uso, el cual supera los $13.000 millones. La iniciativa fue promovida por los legisladores demócratas Tim Kaine, Chris Van Hollen, Joaquín Castro y Sean Casten.
que piden información sobre la administración del fondo, los mecanismos de supervisión, las auditorías realizadas y la forma en que se autorizan los desembolsos. El debate gira en torno a la transparencia en la que se administra un patrimonio que pertenece a los venezolanos y que podría ser determinante para la recuperación del país. Puedo confirmar que esta revisión comenzó recientemente y ya se encuentra en curso. Por el momento no tenemos información sobre la metodología o el calendario del informe. La investigación coincide con un momento clave. El próximo 1 de agosto está prevista una nueva ronda de negociaciones entre representantes del gobierno interino y un grupo de parlamentarios opositores, con el acompañamiento de Estados Unidos. En ese escenario, el manejo de los recursos petroleros adquiere un peso adicional, porque cualquier cuestionamiento sobre su administración puede influir en la credibilidad del proceso político y en la confianza de los actores internacionales que lo respaldan. Si Donald Trump y su administración sigue imponiendo las reglas de juego político en el país, nosotros no estamos hablando ni de transparencia, ni en el diálogo, y mucho menos va a haber transparencia en el manejo de los recursos económicos del país. La renta petrolera se maneja entre sombras mientras el país continúa en ruinas. Por ahora, la investigación busca establecer si los controles existentes son suficientes o si hacen falta nuevos mecanismos de supervisión. Es obligatorio administrar con transparencia los recursos públicos, especialmente cuando están llamados a financiar la reconstrucción económica de Venezuela. Subsidios, créditos a 25 años y miles de familias que lo perdieron todo. El nuevo plan de vivienda anunciado por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, promete aliviar la emergencia, pero también abre la incertidumbre sobre si realmente será una solución para los afectados o se convertirá en una carga más. El reporte con María José Prado. Los créditos anunciados por Delcy Rodríguez realmente pueden resolver la crisis habitacional que dejaron los terremotos. El gobierno promete subsidiar hasta 80% del valor de viviendas de hasta $70.000 y financiar el 20% restante a 25 años con la banca pública y privada. Para inmuebles entre $70.000 y $100.000, el subsidio baja a 50%, pero el anuncio deja más preguntas que respuestas. No se explicó cómo será el proceso para acceder a sus préstamos, cuáles serán los requisitos, las tasas de interés o qué pasará con las familias que hoy perdieron su vivienda, sus ingresos y buena parte de su patrimonio. Estaremos realizando el registro único de vivienda para conocer a detalle, la situación de cada una de las personas que está en el campamento relacionado a su hogar. De igual manera, ya la banca pública y privada está culminando los detalles para dar inicio a la cartera hipotecaria con un subsidio de hasta el 80% para personas que fueron igualmente afectadas en el doble terremoto en sus viviendas. Aunque el financiamiento sea a 25 años, los afectados tendrían que asumir una deuda en medio de una economía golpeada y después de perderlo prácticamente todo. El balance oficial habla de al menos 5.546 fallecidos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas que quedaron sin vivienda. Además, 856 edificios sufrieron daños y 190 colapsaron por completo. A eso se suma que el Banco Mundial calculó pérdidas físicas directas por $19.600 millones y advirtió que una reconstrucción lenta podría frenar la recuperación económica del país durante la próxima década. En el caso de que si puede existir viabilidad o no, definitivamente esta es relativa, porque el subsidio ayuda de buenas a primeras porque baja la cuota inicial y posiblemente la tasa, pero el reto grande de verdad es el ingreso, porque justamente son familias que si perdieron la casa y también la fuente de ingreso, obviamente pedir una deuda de 25 años es asumir un compromiso no solamente muy largo, sino con una capacidad de pago incierta, y eso es la clave de todo esto que está anunciándose hoy en día. El crédito solo es viable si va acompañado de dos cosas. La primera, para mí, es una reactivación económica local que recuperen el empleo y que estas personas puedan generar esos ingresos de forma ordinaria. Y dos, que las cuotas realmente ajustadas a lo que pueden pagar hoy, no a lo que ganaban antes del desastre. Y eso también es muy importante. El Ejecutivo ya adjudicó las primeras 240 viviendas, asegura que entregará 4.000 antes de diciembre y que en 2027 espera superar las 10.000 entre nuevas construcciones, recuperación de edificios inconclusos y compras en el mercado secundario.
También anunció que los propietarios conservarán sus derechos sobre los terrenos donde estaban sus apartamentos y que el Tribunal Supremo de Justicia creará una jurisdicción especial para atender los conflictos de propiedad e identidad derivados de la tragedia. Sin embargo, más allá de las metas anunciadas, el éxito del plan dependerá de si existen reglas claras para acceder a los créditos y de que las familias realmente tengan capacidad para asumir una deuda de largo plazo después del desastre. La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención del expresidente socialista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron al país por más de 50 días, informó la institución. La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado. A la denuncia después se sumó el Ministerio de Gobierno. Veamos. La Fiscalía de Bolivia ordenó el miércoles la detención del expresidente socialista Evo Morales, al que investiga por supuestamente liderar las recientes protestas contra el gobierno que paralizaron el país por más de 50 días. La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de terrorismo y alzamiento armado. Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia después se sumó el Ministerio de Gobierno. Durante las protestas registradas entre mayo y junio, el presidente centroderechista Rodrigo Paz denunció un intento de alterar el orden democrático por parte de narcoterroristas y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión. Durante las jornadas de protestas, Morales señaló en una entrevista con la AFP que el país andino vivía una rebelión contra un gobierno sometido a Estados Unidos. El exmandatario de 66 años denunció una persecución en su cuenta de X al señalar que buscaban responsabilizarlos a él y su movimiento de las movilizaciones sociales para ocultar el verdadero drama que vive Bolivia, una profunda crisis económica y social. Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre de 2024. La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución. El expresidente boliviano se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial. Lo que sucede fuera de nuestras fronteras también es importante conocerlo. Por eso analizamos las noticias internacionales que están marcando la pauta y que también repercuten en el día a día de nuestro país. Revisemos estos hechos claves, iniciando por nuestro portal de la Casa Impacto Venezuela. Nayib Bukele condecoró a más de 400 rescatistas salvadoreños que participaron en las labores humanitarias tras los sismos en Venezuela. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, condecoró a 452 rescatistas de su país que participaron en las labores humanitarias en Venezuela tras los terremotos del 24 de junio. El operativo incluyó además 170 toneladas de ayuda humanitaria, un hospital de campaña con 3.200 atenciones médicas y 1.100 veterinarias. La ceremonia reunió a integrantes de Protección Civil, la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Salud, los bomberos, además de voluntarios de Cruz Roja, Cruz Verde y comandos de salvamento. Bukele agradeció la presencia de sus familias y resaltó el sacrificio de quienes permanecieron hasta un mes fuera del país para asistir a la población venezolana. Gustavo Petro podría pedir asilo en otro país para evadir investigaciones en su contra. La gerente del Fondo Nacional de Adaptación, Angie Rodríguez, afirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, buscaría asilo en otro país una vez que entregue el próximo 7 de agosto. Sin embargo, Rodríguez sostuvo que aun si el jefe de Estado obtuviera protección diplomática, las denuncias penales en su contra seguirían su curso. La declaración se produjo en medio de una ofensiva judicial con el mandatario saliente que incluye acusaciones por peculado, tráfico de influencias, constreñimiento, injuria y calumnia. Niños migrantes en Estados Unidos están en riesgo al vencer el servicio que les proporcionaba defensa desde el 2003.
A partir de este viernes, miles de menores migrantes en Estados Unidos, desde bebés hasta adolescentes, corren el riesgo de perder la asistencia de abogados que les han apoyado por años en sus casos. Ese día expiran los contratos que habían sido financiados desde 2003 por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para apoyar a una red nacional de 100 organizaciones que brindan servicios legales a niños no acompañados que llegaron sin sus padres o representantes legales o que están en custodia migratoria. Con esto finalizamos nuestro recorrido por las noticias más importantes del día. Gracias por confiar en nuestro trabajo. Nuestro compromiso es mantenerlos informados y estaremos atentos a la evolución de cada historia para ofrecerles información con equilibrio, contexto y compromiso. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.